bendecido de gran manera, nos ha prosperado, nos ha ayudado a cada día, que es una lucha interminable en la que en lo que nosotros debemos estar conscientes en que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados y huestes de maldad. Recordemos que cada día es una nueva oportunidad que el Señor nos da. En esta mañana nosotros como hijos de Dios, que queremos servir y agradar al Señor, que queremos honrarlo a Él, tanto con nuestras oraciones, con nuestros cantos y alabanzas. Hay que entonar cánticos de alabanzas con alegría para que el Señor sea glorificado cada día, para no olvidar realmente quién es el Creador, quién es el que nos ha dado la vida y nos esta oportunidad. Así que en esta mañana les traemos una palabra de parte del Señor en su escritura, porque escrito está en que aunque uno o dos personas de mi nombre, ahí estaré con ellos. Así como nosotros en este lugar, los que estemos presentes, los que estemos reunidos en el nombre de Jesús, estamos en presencia del Señor, porque su palabra así lo dice. Y aquel que tiene fe y cree en lo que es posible, tiene la certeza de creer en aquello que no se ve, pero el Señor es grande, misericordioso y nos acompaña en esta mañana. Antes de iniciar con la bendita palabra, quiero levantar una oración para que sea Él obrando primeramente. Recordemos que estos tiempos han sido un poco difíciles, pero nada es imposible para el Señor. Vamos a clamar al Señor y darle gracias. Padre Celestial que estás en los cielos, gracias porque nos has permitido llegar un día más en esta vida, en ser partícipes de tu reino, ser partícipes de tu amor, sobre todo de tu misericordia, porque nos has permitido llegar el día de hoy aquí con bien en este hogar, con los vecinos que también tienen su hogar. Señor, nos has dado un día más de luz, de vida, el oír de los pájaros cantar. Señor, nos has dado tan maravilloso el día que tú no te olvidas de nosotros. Así que en esta mañana, esta palabra, mi Dios, te pedimos que sea de bendición para cada uno de nosotros, que sea el corazón entregado y dispuesto a escuchar tu bendita palabra, que toda la palabra aquí dada, Señor, de parte de tu Espíritu, sea para bendición, para corrección, para enseñar, para poder ver qué es lo que te agrada, ver cómo quieres que nosotros seamos como hijos tuyos, llamados hijos de Dios, hermanos en la fe en Cristo Jesús. Que el amor sobreabunde sobre cada uno de los hogares que están aquí, en este hogar, en los lugares aledaños, como los vecinos, todo el fraccionamiento, Señor. También a los que nos están viendo, sé tú bendiciendo su hogar, sé tú llegando con tu Espíritu Santo, porque eres un Dios omnipotente, que puedes estar en donde quieras, Señor, en todas partes a la vez. Tú, Dios Todopoderoso, sé tú ministrando el alma, Señor, el espíritu, el corazón y la mente de cada uno de los hermanos, como la hermana Susi del Ángel, Elí Aguilar, Cris Morales, así hermanos también por Yadira Ramírez, por todos ellos, mi Dios, que nos están viendo en este en vivo, que queremos que la gloria sea para ti y no para el hombre, sino que tú mereces ser exaltado y glorificado, Señor, para que los demás conozcan tus hazañas, tus prodigios, tus milagros, la manera en que tú tratas a tus hijos y la manera en la que quieres que también otros más se acerquen a ti para consolarlos, para cuidarlos, para darles ese amor que el mundo no les ha podido dar, para darles la respuesta a sus problemas, para darle sanidad a sus enfermedades, para libertar a los cautivos. Tú, Señor, eres el grande, el misericordioso, el gran yo soy. Gracias, Señor Jesucristo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, gracias porque nos has permitido estar aquí. Sé tú hablando sobre mí, Señor, en mi lengua, Señor, en mi boca pon carbones encendidos de manera que yo pueda hablar tu bendita palabra a lo que tú me des a explicar, Señor. No yo, ni mi pensamiento, ni mi razonamiento, Señor, sino que seas tú hablando en tu espíritu
nombre fuerte es el nombre del Señor. Gracias, Jesús, gracias. Te damos gracias y a ti toda la honra y la gloria, Señor. Bendice esta palabra para que sea de renuevo para cada quien que lo escucha, Padre. Creemos en tu palabra. Creemos que es una palabra escrita, inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, para enseñar. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre, Jesús. Limpia los aires de este lugar. Todo ataque del maligno, todo ataque del demonio, Señor Jesucristo, seas tú reprendiendo en el nombre de tu Hijo Jesucristo, porque no tiene parte ni suerte, ni aquí, ni en la casa de los hermanos que nos ven, ni de los vecinos, ni de nadie, mi Dios, porque tú quieres libertar al cautivo y quitarle la venda de los ojos, quitar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne en el cual puedan entender tu santa palabra y puedan glorificarte y puedan conocerte y darles a entender que tú eres mayor que el mundo, porque el gobernador de este mundo sinceramente le queda poco tiempo, mas tú que vienes en rey y gran gloria en las nubes cuando vengas, estamos confiando en el Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Así en esta mañana, hermanos, gracias por acompañarnos. Esta palabra es de bendición para cada uno de nosotros, incluso para mí. Recordemos que esta palabra también que llega para uno es porque es la instrucción del maestro, el maestro, el rabí Jesús de Nazaret, que nos sigue hablando por su Espíritu Santo para que nosotros podamos ver y entender cómo quiere que nosotros caminemos, andemos conforme a su voluntad, a su palabra, sin vender la palabra, sin agregarle ni quitarle, solamente lo que el Señor quiere que aprendamos el día de hoy. En esta mañana podemos ubicarnos, aquellos que tengan ya su libro, su Biblia en la mano, en el Salmo 37:11. Salmos 37:11. Salmos 37, versículo 11. Y vamos a leer lectura en un momento más para que aquellos que nos están escuchando, aquellos que nos están viendo, puedan llegar al versículo del Salmo 37, versículo 11, en el cual el Señor nos dice en esta mañana, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Los mansos, hermanos, los mansos, aquellos que viven una vida tranquila, llena de gozo, llena de paz, que nada les afecta porque sabemos que confiamos en un Dios todopoderoso que nos ayuda en todas las pruebas, batallas, luchas, circunstancias. Y el gran yo soy en esta mañana dice que aquellos que permanecen mansos heredarán la tierra y se recreará con abundancia de paz. Seremos recreados ante Él como una figura completamente santificada ante el Rey, de manera que esa santidad que emana de nosotros y que Él puede ver con sus ojos espirituales, Él nos dará la victoria y nos heredará la tierra que nos ha prometido. Así también en Mateo 5, versículo 5, repito, Mateo 5, versículo 5, habla también de las bienaventuranzas, hermanos. Y habla, en una de las bienaventuranzas, habla de los mansos que heredarán la tierra, que heredarán lo prometido, que aquellos que mantengan esa paciencia en el Señor podrán ser partícipes de la gloria que Jesucristo dice. ¿Y qué es ser mansos, hermanos? ¿Qué es ser mansos para el Señor? Aquí uno, como un ser humano, ciertamente habita entre el mundo, y el mundo que hace, ofrece infinidad de cosas. Pero ¿qué es lo que más ofrece? ¿Qué es lo que más hay en este mundo? Aparte del dinero, de la idolatría, de lo que nos gusta hacer, de nuestros deseos, de nuestros anhelos, metas, trabajos. Todo aquello son cosas
incondicionalmente que son necesarias, pero en ocasiones fallamos al tomarnos muy en cuenta que eso es lo más importante. Pero el Señor dice en su palabra que para poder heredar la tierra debemos de ser mansos. En Mateo 5, versículo 5, nuevamente les comparto una de las bienaventuranzas y dice de la siguiente manera. Mateo 5, versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Y qué es lo que dice aquí, hermano? El seguir a Cristo no es tarea fácil. Por eso les mencionaba en un principio que lo que ofrece el mundo son cosas que nos distraen del reino de los cielos. Nos llama a ser mansos, a tener una mansedumbre completa. Si alguien recuerda, la mansedumbre es un fruto del Espíritu que da a aquellos que se someten. ¿Qué es la importancia de someterse al Señor? Cumplir sus mandamientos, sus estatutos, sus leyes, sus ordenanzas. ¿Y cómo lo podemos hacer? Aquí en su palabra dice, aun cuando seamos perseguidos, vituperados, maldecidos, maltratados a causa de Jesucristo, a causa del Evangelio, nosotros tendremos que seguir firmes en el Señor, teniendo un comportamiento legible, firme, recto e íntegro, de manera que toda ofensa que llega a nosotros solamente mantengamos esa boca cerrada, de manera que recordando que el Señor es el que pelea la batalla por nosotros. ¿Qué es ser manso? Como lo decía en Mateo 5, versículo 11, nos dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Aún así, hermanos, que estamos en Cristo Jesús y aún los que no y están por venir, tengan en claro que el Evangelio es tomar tu cruz y seguir al Señor. Porque ciertamente hemos sido partícipes del mundo, pero tenemos que llevar a cabo, cumplir la carrera, de manera que nosotros, aún en las circunstancias, aún en el problema, nosotros estaremos vivos delante de Cristo Jesús como un remanente completamente santo, completamente restaurado y recreado en paz, como lo decía en el Salmo 37:11. Ese gozo y esa plenitud de paz lo dice en su promesa y es necesario creerle al Señor. En el versículo 12 de Mateo 5 dice lo siguiente, y es para que todos como hijos de Dios y que debemos de conocer las nuevas de salvación a los hermanos y a los que aún no tienen testimonio del Señor Jesús, hay que comentarles estos que es tan importante, que dice en el 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Fíjense, hermanos, ¿en dónde es grande? En los cielos nuestro galardón, si nosotros mantenemos ese fruto del Espíritu en nuestras vidas, ese fruto de mansedumbre, que aun cuando vengan las batallas, aun cuando vengan los problemas, aun cuando vengan las situaciones difíciles, hay que mantenernos con un fruto de mansedumbre, con una tranquilidad, alegrarnos y gozarnos en el Señor, porque realmente todo lo que está en este mundo, estamos de paso, nosotros vivimos en este mundo, mas no somos de este mundo, y por eso el Señor dice, alegraos, gozaos, porque el galardón ciertamente está en los cielos. ¿Y quién no quiere ir a los cielos? ¿Quién no quiere conocer el reino del Señor? ¿Quién no quiere ser partícipe de esa boda celestial que habrá, esa fiesta celestial que habrá cuando habremos de cumplir la meta? Esta invitación es para todos, para aquellos que ya conocemos de Cristo, para aquellos que aún no conocen, pero es necesario mantener ese fruto de mansedumbre en nuestras vidas, llevarlo por obra, vivir la palabra que nos dice,
vivir con mansedumbre, vivir con alegría, vivir con gozo en el Señor de que tenemos ese galardón en el cielo. Porque aunque nos vituperen, aunque hablen mal contra nosotros, aunque las gentes no nos crean, aunque nos tomen como locos, aunque nos digan que nosotros no tenemos caso, que le servimos a un Señor que no es visible, pero nosotros tenemos esa fe de que el Señor Todopoderoso es Rey y Creador de todo lo que hay, y que todo este mundo cuando se vaya, y que el mundo lo que me ofrece se va a quedar completamente aquí, y mi alma va a ir restaurada, va a ir gozosa y alegrada, en alegría al cielo, con el galardón, con nuestra corona, cuando nos pongan, por cuanto tú me has sido fiel, en lo poco, en lo mucho te pondré. Así el Señor nos dará esa victoria, ese galardón, y es lo que esperamos, que en esta mañana el Señor nos dice: ten un espíritu completamente alegre, gozoso, manso, como el Cordero, así como Cristo lo era, así como el Señor lo decía, así como el Señor cuando Jesucristo vino a esta tierra. ¿Y qué es lo que Él hacía? Lo maldecían, lo decían que era príncipe de los demonios, que le decían que Él no era el Mesías, que no creían en su palabra, en la misma profecía que estaba escrita, y en Él no creían. ¿Pero por qué? Porque ellos no podían ver ese galardón, porque ellos realmente creían más lo que miraban sus ojos, y no practicaban esa mansedumbre con el pueblo, sino que era solamente juzgar unos a otros de manera irreprensible, de manera que los hacían que se hicieran y se apartaran del Señor. Y de esta manera el Señor vino a decirles que Él no venía por los que cumplían la palabra, Él no venía por los que se decían ser los más santos o los más ilustres en la palabra de Dios, sino que Él venía por los pecadores, Él venía por los que estaban perdidos, Él venía por los que les hacía falta conocer la verdad del Señor, Él venía por nosotros, como hasta el día de hoy. Y en esta mañana nos dice: sean mansos como corderos, y ustedes tienen el galardón en los cielos. Alégrense, gócense, no contesten mal por mal, no digan diente por diente ni ojo por ojo, porque la venganza es mía, dice el Señor. El Señor se hará cargo de todo eso. Ustedes solamente cumplan con la mansedumbre, cumplan con ser como el Cordero de Dios, seguir el camino del Maestro, del Rabí Jesucristo, y Él les hará la salida, les dará la victoria, les dará el galardón, les dará ese gozo de amor y de paz que sobreabundará en ustedes, en su corazón, y que de esa abundancia de paz en su corazón, a donde quiera que vayan, ustedes van a ir con una sonrisa, van a ir con una alegría, a pesar de que saben que tienen un problema, a pesar de que tienen situaciones, pero el gozo estará en el Señor Jesucristo, y nosotros ese gozo lo compartiremos con todos aquellos que quieran conocer del Señor, de manera que aquel que quiera aceptar a Cristo, de aquel que está perdido, se salvará, porque esos hemos sido llamados a salvar, a hablarle a las almas. En esta mañana el Señor te dice que para nosotros poder ser mansos, dice un ejemplo, que los mansos, hablando en Mateo 5, versículo 5, dice que los mansos son los que aprenden con Jesús y se someten a la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Y luego enseguida dice, en Mateo 11:29, Mateo 11:29 también nos dice de la siguiente manera. Aquellos que quieran buscar Mateo 11:29, dice, Mateo 11:29, y dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Es lo que les decía, que cuando Cristo les decía: toma tu cruz y sígueme. Y fíjense, hermanos, cómo el Señor está hablando en esta mañana y nos dice que si nosotros nos sometemos al Señor, si nosotros aprendemos de Jesucristo, que Él era manso como cordero y que Él no respondía a ninguna agresión, mas sin embargo Él respondía con amor, con gozo,
pesar de las circunstancias, a pesar de que él sabía que iba a ser crucificado, a pesar de que él ya tenía todo visto de qué es lo que iba a suceder con él, pero era para que se cumpliera la promesa de ser hijos del Dios Altísimo, de no perdernos, de venir a salvar a la humanidad, de limpiarnos de nuestros pecados. Y así como el Señor dice en esta mañana, en el versículo 29 de Mateo 11, nos dice que llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaremos descanso para nuestras almas. Hallaremos ese descanso tan esperado para nuestras almas. Porque tal vez ciertamente tenemos un problema, tenemos una circunstancia en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra vida. Pero Él nos promete que si nosotros somos como el Señor Jesucristo, seguimos sus pasos. Por eso a mi mente venía que el maestro, el rabí, que es Jesucristo, es el maestro junto con el Espíritu Santo, que nos hablan y nos dicen: esto quiero de ti, esto quiero que tú hagas, esto quiero como tú camines. No quiero que camines bajo tu propio punto de vista. Por eso en Proverbios dice: no seas sabio en tu propia opinión. ¿Por qué? Porque Él dice que nosotros aprendamos del Rey de Reyes, Jesucristo, que seamos mansos como Él lo fue, que seamos humildes de corazón como Él lo ha sido hasta el día de hoy, que nosotros descansemos en Él, que aprendamos de Él, que veamos su camino, que veamos cómo Él anduvo, que Él fue manso como cordero, que fue humilde de corazón, que aprendamos de Él. Es lo que nos dice en esta mañana. Y que aún así nos da una promesa. Si se han dado cuenta, hermanos, siempre nos da una promesa. En cada palabra que Él cumple, Él promete y Él cumple. Y se los puedo decir de antemano que es una realidad y un hecho, porque lo he comprobado en mi vida. Él te dice en su palabra: sujétate a mí, cumple mis ordenanzas y mis mandamientos. Y si tú lo haces, Él te da esa paz en tu alma. Y que es más importante, estar bien con el Señor, estar en comunión con el Padre, estar humilde de corazón para con los demás. Y Él nos dará ese galardón. Hablábamos en Mateo 5:12, que nos dará el galardón más grande que hay en el reino de los cielos. Igual que también nos promete en Mateo 11:29 y nos dice que Él nos dará el descanso para nuestras almas si nosotros aprendemos de Él. Y lo repito porque el Señor así me lo pone en mi corazón, que aprendamos de Jesucristo, que aprendamos del Hijo de Dios, que Él era manso como cordero, humilde de corazón, que aprendamos de Él. Y Él sinceramente y con todo lo que Él tiene en su mano y su poder, nos dará el descanso a nuestra alma. Y de esa manera, como dice en Mateo 5:12, vamos a poder estar gozosos, vamos a poder estar alegres, vamos a poder la paz sobreabundar en nuestros corazones y el alma tendrá un descanso. Así que en esta mañana el Señor nos dice que si nosotros cumplimos con sus ordenanzas, que si nosotros cumplimos con uno de los frutos, porque son 9, recordemos, hermanos, y uno de los que nos está pidiendo el día de hoy es que seamos mansos, que apliquemos y que entendamos el fruto del Espíritu de Dios, que es la mansedumbre, que seamos capaces de entender quién era Jesucristo, humilde de corazón, lento para la ira, lento para la reacción, lento para airarse, lento para contradecir, lento para pelear, lento para abrir su boca y defenderse, lento para airarse, lento para pelear y abogar por sí mismo, lento para enjuiciar a los demás, lento para criticar, lento para hablar de los demás,
lento para no hacer o la ordenanza, lento para cumplir en lo que el Señor dice y cumplir sus propósitos, porque recordemos que como María, su madre, le dijo a él en su momento, en el día de la boda, que no había vino. ¿Y qué le dijo? La madre de Jesús se le acercó y le dijo: tú puedes hacer algo con estos cántaros, que haya vino en esta casa. ¿Y qué dijo el Señor? Aún no es mi tiempo. Lento y paciente, manso, que aún así cuando el Señor Jesús le dijo a su madre María: aún no es mi tiempo, ¿acaso no has oído que aún no es mi tiempo? Pero por la misericordia, por ese fruto de mansedumbre, no fue para decirle: ¿no entiendes acaso que todavía no es mi tiempo? Eso hubiera sido una respuesta del Señor. Pero no, Él mismo estaba aplicando ese fruto del Espíritu en su madre. No es tiempo aún, pero aún así se levantó, hizo traer los cántaros, los rellenaron de agua, metió las manos, oró al Padre y le dijo: es el tiempo, Señor. Y así es como nosotros debemos estar para cualquier cosa. Antes que nada, así como el Señor nos pone el ejemplo, seamos lentos para airarnos y seamos lentos para que verá se cumpla su mandamiento, no en el tiempo de nosotros, no como nosotros querramos, porque ciertamente el Señor le decía al Padre: este es el tiempo. Y no reprendió a María, solamente le comentó y le hizo el comentario de que no era el tiempo de él, pero con mansedumbre, con amor, con paz y con gozo. Lo que nos acaba de decir en su palabra, en esos versículos de Mateo 5, Salmos 37, 11, Mateo 11, 29, nos habla de cómo es Jesucristo, cómo es Él con los hermanos en la fe, cómo es Él ante el Padre, porque le ruega por esa misericordia y le dice: no es el tiempo, pero me están pidiendo que yo haga esto. Es como nosotros cuando vienen y nos insultan, y nosotros debemos rogar al Padre y decirle: Padre, ayúdame. Y inmediatamente el gozo y la paz en nuestra alma llega, y el Señor hace esa recreación de manera que nosotros, a pesar de las circunstancias, responderemos con alegría y gozo. Y eso es lo que nos dice el Señor, que si permanecemos mansos y seguimos al Señor y nosotros entendemos y aprendemos de Él, que Él es humilde de corazón, hallaremos descanso para nuestras almas. Así que el Señor en esta mañana está hablando que quiere de nosotros que nosotros recibamos la promesa. Es como les decía, así se han dado cuenta que a pesar de que el Señor ordena y nos dice y nos llama, y hoy nos está hablando a tiempo a todos para decirnos que seamos mansos, que entendamos el fruto del Espíritu de Dios, que es la mansedumbre, que habitará y estará en nosotros. Así el Señor también dice que también recibiremos esa promesa de una larga vida en una tierra prometida. Esa tierra en el Salmo 37, 11 nos dice que será la tierra por heredad a aquellos que son mansos. ¿Sí? En Mateo 5:5, bienaventurados aquellos que son mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y en Mateo 11:29 nos dice que lo que recibiremos está en los cielos, no aquí. No habla de una tierra física, no habla de una casa material que al final que de nuestros días se va y nosotros vamos, se va a quedar aquí, no sabemos quién se va a quedar con él, tal vez nuestros hijos. Proverbios también dice que de qué le sirve al hombre trabajar bajo el sol todos los días de su vida, hacia el final, en un momento así como el ladrón viene de noche, como Jesucristo le dijo a sus discípulos, y viene y te arrebata. Y todo lo que quedó, todo lo que has hecho, ¿dónde va a quedar? Es importante hacer tesoros en los cielos, ver en el reino de Dios
tesoros en el reino de los cielos y hagamos tesoros en donde más es eterno. Y hoy en esta mañana nos dice que te nos dará paz y que la tierra y aquel que se encuentra en el galardón en los cielos. El galardón estará en los cielos, de manera que nosotros seremos hombres y mujeres con valor ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. El valor de la mansedumbre tiene un gran impacto en la vida de cada uno de nosotros, tanto como vivirlo, que es el ejemplo que les di que Jesucristo, aun cuando venían y todos le pedían un milagro y él sabía que no era su tiempo, él no se airaba, él no se enojaba, porque en cierta manera tenemos situaciones que nos hacen desenfocarnos del propósito de Dios y tal vez creemos que nos perdemos del camino del Señor por ciertas circunstancias. En ese tiempo Jesucristo tenía la boda y él iba solamente a hacer visitas, no iba a hacer milagros, no iba a hacer otra cosa más que el propósito era estar en el lugar. Mas sin embargo, el problema que suscitó, vino su madre y le dijo: aquí es cuando puedes empezar a hacer tus milagros para que la gente empiece a conocer de ti. Mas sin embargo, el Señor le dice: hoy no entiendes que aún no es mi tiempo, pero de una manera con mansedumbre. Pero orando al Padre, el Señor le dio la respuesta y le dijo: este es el momento. Y es como nosotros debemos actuar ante la situación. Si tal vez nosotros aún no entendemos lo que es la mansedumbre, o nos cuesta trabajo aplicarlo en nuestra vida y aplicarlo con los demás, o tal vez uno diga: es que yo tengo un carácter bien fuerte y a mí el que me la hace me la paga. O tal vez solamente digo: aquella persona vino y me dijo: está bien, me quedo callado, pero un día me la va a pagar. Eso no es ser manso. Eso no es ser manso. Aquí lo necesario es pedirle al Señor y pedirle sabiduría, pedirle entendimiento, pedirle que nos ayude. Recordemos que todo lo que se le pida a Él, Él nos lo dará sin reproche. Y si nosotros le pedimos: Señor, ayúdame, mi Dios, porque realmente yo tengo un carácter. Si alguien viene y me hace mala cara, ya estoy con mi lamento, con mi semblante, ahorita me las va a pagar. ¿Y quién se cree que es Él? ¿Y quién es Él? A mí nadie me está viendo así. Yo me voy a defender. Conozco a Cristo, pero pues realmente yo también me puedo defender, hombre. No pasa nada. ¿Quién es aquel para decirme? Yo conozco a Cristo, pero también conozco mi machete, también conozco mi manera de defenderme. O sea, eso no es así, hermanos. Por eso dice que hay que pedirle al Señor y Él, pidámosle sabiduría al Señor y Él sin reproche nos la dará. Y todo aquello que le pidamos al Señor, Él nos lo dará. En este caso, si nosotros tenemos esa manera de vivir y aún no entendemos qué es aplicarlo y llevarlo a diario en nuestra vida, debemos pedirle al Señor y decirle: ayúdame, Padre, que sea en tu voluntad haciéndose en mí, que seas tú dándome la salida de esta situación, porque ya realmente no puedo, mis fuerzas no me sirven, porque mi corazón y mi carácter no me ayudan, o la circunstancia que tengo no me ayuda. ¿Cómo puedo estar en paz y en gozo si realmente lo que tengo, un ejemplo, tengo un familiar enfermo, tengo deudas, no tengo trabajo, estoy sin una parte, no tengo empleo, no tengo que comer? Pero si nosotros recordamos que así como Él dice que a todos aquellos en el Salmo 37:11, Él cumple todas las promesas y es mejor esperar en ese galardón. Claramente Dios tiene el propósito para cada uno de nosotros, como Él sabe. Nosotros no lo conocemos como es, pero si nosotros nos metemos y le pedimos una revelación, le pedimos que nos ayude, que nos cambie, Él, el fruto del Espíritu de Dios, de la mansedumbre, Él vendrá y nos tomará y nos empezará a enderezar nuestros caminos, de manera que todo lo que vemos como problemas el día de hoy, eso va a ser como nada. Es una plenitud, un gozo, un descanso en nuestra alma. Por eso es el valor de la mansedumbre, ese es el valor que tiene aplicar esa mansedumbre en nuestras vidas.
ejemplos acerca de lo importante que era la mansedumbre en las Escrituras. Hay unos ejemplos tales como en Números 12:3 describe la mansedumbre de Moisés y dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. En el Salmo 25:9 también afirma respecto del Señor: encaminará a los humildes, dice, por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Es lo que les decía ahorita, hermano. Si uno pide al Señor, Él no se negará. Y también les decía que Él las promesas las cumple. Por eso también dice que Él encaminará a los humildes, y eso es muy cierto. Nos dará el camino, enderezará nuestras veredas y enseñará a los mansos su carrera. O sea, es lo que les digo, hermanos, Él nos enseñará, Él nos empezará a trabajar en nosotros. Él empezará a decirnos: por aquí, por aquí, por aquí. Él nos dará aún en este tiempo, antes de que vayamos a los cielos, nos dará el galardón en los cielos, pero en esta tierra realmente nos bendecirá, realmente nos ayudará, realmente nos dará esa promesa infalible y realmente nos bendecirá de gran manera. Y eso es una promesa que Él tiene. También en Isaías 11:4 también afirma que el Mesías, que es Jesucristo, juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. En Isaías 29:19 la palabra de Dios afirma: entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún más los pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. En Isaías 40:11 el profeta Isaías escribe sobre el Señor Jesucristo: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. En Jeremías 11:19 el profeta Jeremías afirma: era como cordero inocente. El profeta en Sofonías nos aconseja: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra juicio, buscad justicia y buscad mansedumbre. En 2 Corintios 10:1 Pablo ruega a los creyentes de Corinto por la mansedumbre y ternura de Cristo. Y en Gálatas 5:23 la palabra de Dios afirma que la mansedumbre es el fruto del Espíritu. En Efesios 4:12 Pablo ruega además a los creyentes que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre. Y fíjense la importancia, es lo que les decía hace un momento: soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Es lo que les decía, así como Jesucristo tuvo esa paciencia con su madre en el momento que le decía que ya se la ayudara. Y fíjense cómo son las cosas que el trato que tuvo fue con paciencia, con mansedumbre, y que lo trató con amor. Ábrele al baño, Rebeca. Y eso es lo que debemos de hacer en estos días. Así nosotros ser capaces de ser como Jesucristo. También en Timoteo, segunda de Timoteo 2:25, Pablo aconseja a Timoteo corregir con mansedumbre a los que se oponen a las cosas de Dios, con expectativa de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad plenamente
y retornar a la sensatez. En Santiago 3:13 también describe: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta tus obras de sabia mansedumbre. La mansedumbre es un fruto del Espíritu. Posee una conexión directa con la humildad. La mansedumbre y la humildad son antídotos contra la altivez. Fíjense, hermanos, ya para terminar, hay muchos consejos que el Señor nos da en su palabra acerca de la humildad, de la mansedumbre, de la paciencia misma y de cómo también nosotros exhortarlos unos a los otros, pero con amor, con paciencia, con bondad y sobre todo el amor, para que también puedan ser corregidos a manera que vuelvan a la sensatez. La sensatez es aquello que provoca en uno la corrección y que la corrección recibida lo tomamos de una manera entendible, como un consejo, de manera que las personas que tal vez han perdido el camino podamos volver a Él por medio de la salvación de Cristo Jesús. Así que dice que la mansedumbre, como es un fruto del Espíritu, posee una conexión, fíjense, una conexión directa con la humildad. Es como en Mateo 11:29 que nosotros aprendamos de Jesucristo y decía que aprendan de mí, que yo soy manso como cordero y humilde de corazón. Y también decía que la mansedumbre y la humildad son antídotos contra la altivez, contra la soberbia. Las personas mansas viven tranquilas y gozan de larga vida en la tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es una promesa infalible del Señor que no tarda en cumplir en cuanto cumplamos y llevemos a cabo en nuestras vidas por obra lo que el Señor nos ha dicho en esta mañana, y que Él nos promete que en esta tierra y que el galardón en los cielos será de gran manera gozosa, de manera grande. Es una promesa que el Señor está esperando por nosotros, a que nosotros cumplamos, y Él está con las manos abiertas, extendidas, diciendo: ven a mí, te daré descanso. Porque en Mateo 11:28, un versículo anterior del 29, nos dice: venid a mí todos aquellos que estén cansados y trabajados, y yo os haré descansar, dice en Mateo 11:28. Esa es la promesa. Y luego dice en el 29: aprended esto de mí, que yo soy manso como cordero y humilde de corazón. Aprended de mí, dice el Señor en esta mañana. Aprended de mí, de manera que la humildad y la mansedumbre es una conexión que aplica para todos en el reino, que aplica, que también son antídotos contra la altivez, contra la soberbia y todo aquello que nos atañe, de manera que nosotros estaremos cumpliendo lo que el Maestro dijo en su palabra, Jesucristo. Así es, hermanos, pongámoslo por obra y verán los resultados de que en Salmo 37:11 dice que todos los mansos tienen por heredar la tierra. Viven tranquilos, viven en paz, hay gozo, hay alegría, hay descanso en el alma. Promete y cumple el Señor. Pídanle todo lo que ustedes necesitan de parte del Señor y Él cumplirá sin reproche. Nos prometerá y nos cumplirá esa tierra que nos estamos nosotros tal vez en nuestro corazón deseando por alguna necesidad, alguna enfermedad, algún trabajo, alguna situación que nosotros pongamos delante del Señor, y verán que todo eso, como lo decíamos en su palabra, Él enderezará el camino y torcerá también, dice en otro versículo que es dentro de lo mismo, que dice: y torcerá el camino de los que hacen mal. Se los voy a decir antes de irnos, hermanos. Aquí mismo vi ese versículo donde dice que Él torcerá el camino de los malos. Dice de la siguiente manera. Aquí está, en Amos
porque recordemos, bueno, tenemos que leer Jeremías 11:19, en donde el profeta Jeremías habla y dice que él era como cordero inocente, y sabemos que habla del Señor Jesucristo, que era en su venida, que él lo profetizó por medio del Espíritu Santo que él le reveló años atrás, que él afirmaba que él, Señor, era como cordero inocente, inmolado, y sabemos todo lo demás que ha pasado con él cuando vino a este mundo. Pero en el libro de Amos, capítulo 2, versículo 7, dice que también el Señor condena a aquellos que tuercen el camino de los humildes. Porque también es esa promesa del Señor, que también el Señor condena a los que tuercen el camino de los humildes. Por eso yo les mencionaba que el Señor no tarda en su promesa, y que aún nosotros, cuando nosotros estemos en un problema, apliquemos el espíritu de mansedumbre primeramente. Y yo les decía al principio, la venganza es del Señor. Él cumple, y así como nosotros, si empezamos a cumplir, Él nos va a dar bendición, Él va a restaurar nuestra familia, Él va a ayudarnos en la economía, Él va a ayudarnos a levantarnos de donde estamos, nos va a dar un buen trabajo, nos va a dar salud, nos va a indicar por dónde caminar, y vamos a ser bendecidos y prosperados, ciertamente, la verdad también. Y sobre todo, todos aquellos que irrumpen en nuestras vidas para querernos hacer lo contrario, nos quieren dañar, nos quieren ultrajar, nos quieren maldecir, ellos también tendrán su recompensa. No lo digo yo, lo dice su palabra. Así que seamos prontos a cumplir con el Señor. Lean Salmo 37:11. De ahí váyanse a Mateo 5:5, es donde vienen las aventuranzas. De ahí vayan a Mateo 11:28-29 y verán de dónde parten esos versículos, esos que les acabo de dar. Tómenlo en cuenta, es para ustedes, es de parte del Señor. Salmos 37:11, Mateo 5:5 y Mateo 28-29 y 30. Y verán, oren al Padre, pidan la sabiduría para el entendimiento, y verán que ustedes van a entender todo lo que yo estoy hablando, lo que yo he entendido el día de hoy, porque el Señor me ha capacitado, me ha dado fuerzas, me ha animado igual. Todo lo que he dicho es cierto, lo he vivido, y el Señor no tarda en su recompensa. Así que apliquémoslo. El día de hoy el tema, recordémoslo, es el valor de la mansedumbre en nuestras vidas. El valor de la mansedumbre en nuestras vidas. Cómo aplicarlo, cómo llevarlo, cómo cumplirlo, y pues nos promete el Señor de que nos ayudará en todo. Dios les bendiga, hermanos. Así terminamos esta palabra que nos ha dado el Señor. Que sea de bendición para todos ustedes. Esperemos que sigan conectándose, hermanos, que puedan ustedes seguir acompañándonos, porque el Señor tiene muchas cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Dios ha ido obrando y seguirá obrando, y creemos en Él, que Él todo lo que dice en su palabra la cumplirá para bien de sus hijos. Dios los bendiga. Los vemos en el próximo servicio, sábado a las 5 de la tarde. Quien quiera conectarse, quien quiera invitar a alguien, también estamos ubicados en Fraccionamiento Salamanca, número 118, Fraccionamiento Pueblito, calle Salamanca, número 118, para que ustedes también puedan venir a recibir palabras. Lo hacemos con amor al Señor y con amor para que también todos los demás puedan ser parte de la salvación eterna. Algo más que entonces estamos despedidos. Voy a orar para ser despedidos, hermanos. Si quieren cerrar sus ojos, inclinar sus ojos, inclinar su rostro y cerrar sus ojos. Padre Celestial que estás en los cielos, gracias, Padre, por habernos permitido dar esta palabra, porque ciertamente has tenido esa misericordia para poder nosotros escuchar y entender. Llévanos con bien, Señor, a donde quiera que vayamos.
a donde quiera que tengamos que salir el día de hoy, a unos que van al trabajo, a unos que están en el trabajo, a unos que están en sus hogares como nuestros vecinos, a unos que tienen que salir por el sustento, aún por los que no tienen, aún por los que quieren una restauración de ti, aún los que quieren conocerte, aún los que no te conocen, aún los que ni siquiera conocemos, pero que tú sí los conoces y los has visto, aún los que están por venir, aún los que tú tienes en tu infinito amor y misericordia en tu mano, aún los que somos hijos de Dios, aún los que están cerca aquí mismo, en este fraccionamiento como hermanos en Cristo Jesús, también bendícelos, Padre. Bendice a aquellos que también están a un lado, a nuestros vecinos, para que por favor te lo rogamos que ellos también tengan esa paz, ese gozo, que vengan con amor y que ellos reciban tu misericordia y tu amor y que los hagas entender en su corazón, como tú lo dijiste en Ezequiel, Señor. Al profeta Ezequiel dijiste que tú en este pueblo y a todas donde se ha esparcido a las naciones, aún tú los recogerás, y no solamente en el templo se podrá adorar, sino que también en todas partes donde estén distribuidos podremos alabar y bendecir tu nombre. Y podemos hasta el día de hoy, por ese momento que tú le profetizaste a Ezequiel, y que era el siervo hijo tuyo que venía a restaurar, a levantar, a libertad del pecado, para que todos los que no éramos hijos de Dios o pueblo de Dios en ese tiempo, ahora lo somos, y que ahora podemos adorar en cualquier lugar, que donde uno o dos o tres en tu nombre se reúnan, ahí en medio de nosotros estás, Señor. Lo creemos. Gracias, Cristo, ayúdanos, Padre. Gracias por esta palabra, porque tú tienes el poder y la gloria, no nosotros. Es por ti, Señor, es para que tus hijos y los que aún están por venir se salven y también puedan entender esta palabra. Esta palabra se ha ido en su corazón profundizada para que ellos que lo guarden en la tabla de su corazón. Cuídalos, protégelos, bendícelos y nos vemos en la próxima